a orar. Señor Jesús, muchas gracias, Padre bendito, por este momento. Gracias por tu palabra que nos sigue dando vida, Señor, y por tu palabra, Señor, que nos sigue alumbrando el camino por donde hemos de ir. En el nombre de Jesús te pido que seas tú el que hablas, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que guía tu palabra, Padre. Si alguno de mis hermanos viene en camino, te pido que le ayudes, Señor, que apresure sus pasos y llegue con bien. Señor, los que están enfrentando dificultades en este momento, Padre, que también tu diestra poderosa sea allí, Señor, sustentándoles, Señor, sosteniéndoles. Y por los que estamos aquí, muchas gracias, Señor, por tu presencia y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Marcos, en el capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1. Marcos 6, 1. Dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Dice aquí la palabra de Dios que algo asombró a Jesús. ¿Qué fue? La incredulidad de aquellos que pertenecían a su propio pueblo, porque dice que vino a su tierra, pero dice que ahí él no pudo hacer milagros por causa de su incredulidad. Y dice que algo que asombró el corazón de Jesús fue la incredulidad de aquellos hombres y aquellas mujeres. Entonces él dice aquí que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia casa, con los de su propio pueblo. Así muchas veces a nosotros no nos debe asombrar cuando los de nuestra propia casa les queremos dar un consejo y nos dicen: ¿y tú quién eres para enseñarme? ¿Qué me vas a estar diciendo tú? ¿Qué me vas a estar enseñando tú? Así en ese momento le pasó también a Jesús. Entonces él dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Entonces nuestra propia casa nos va a despreciar, nuestra propia casa va a menospreciar el llamado que Dios nos ha hecho. Los de nuestra propia casa no van a creer en nosotros, pero no es algo que debería sorprendernos porque Jesús mismo lo pasó. Y dice aquí la palabra que Jesús se asombró de la incredulidad de ellos. Así como cuando tú y como yo decimos: ¿cómo puede ser posible esto o aquello? Así, ¿sí te imaginas a Jesús? Que los de su propio pueblo no creyeron en él. Entonces en ese momento Jesús, pues sí, dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no creyeran en él los de su propia casa, los de su propio pueblo? Vamos a ir a Mateo, sin que perdamos ahí Marcos 6, vamos a ir a Mateo 8 en el capítulo 5. Mateo 8, capítulo 8, versículo 5. Entonces, una de las cosas
que asombra a Jesús es la incredulidad de aquellos que no confían en Él, que no creen en Él y que lo rechazan. Amén. Hay personas que a veces es difícil explicarlo. Hay personas que atravesando tanto dolor, aún se niegan a abrirle las puertas de su corazón a Jesús. Hay personas que sufren tanto, que lloran mucho, que por dentro se sienten solas, tal vez acabadas, pero aún así no le abren las puertas de Jesús a su corazón, lo siguen rechazando. Dice aquí Mateo 8:5. Él les preguntó. Dije Mateo 8:5, ¿verdad? Sí. Perdón, me equivoqué. José Marcos. Mateo 8:5. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Hasta aquí. Es impresionante porque Jesús le dijo a aquel centurión: yo iré y le sanaré. Entonces el centurión, nosotros sabemos que él no era de los del pueblo de Jesús. Él pertenecía a los gentiles. Y para los gentiles, siempre los judíos miraron a los gentiles como indignos, como que ellos no merecían nada, como por debajo de ellos. Y aquí viene Jesús, y es sorprendente saber que Jesús estaba dispuesto a entrar a la casa de ese centurión. Amén, si vamos entendiendo. Entonces aquí nosotros aprendemos que la misericordia de Dios es para todos. Amén. La misericordia de Dios no mira el color, no mira de dónde venimos, no mira nuestra procedencia, sino que la misericordia de Dios está abierta para todos. Amén. Por ahí dice, ¿verdad?, que a Jeremías el Señor lo escogió desde el vientre. Y dice que Jeremías procedía de una ciudad llamada Anatot. Y en esa ciudad se practicaba lo malo. En esa ciudad había brujos y había hechiceros. Sin embargo, la misericordia de Dios alcanzó a Jeremías. Y hoy el mundo piensa que Jesús no extiende sus brazos. El mundo no conoce a Jesús. Por eso no es que Jesús no quiera salvar o que Jesús tenga misericordia de unos y de otros no. Es que las personas piensan que Jesús pone límites a su amor o que hay barreras para venir a Él. Pero Él dice solamente que vengamos a Él con un corazón contrito y humillado. Y dice: me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Y si nosotros hoy lo buscamos de todo nuestro corazón, ten por seguro que lo vas a encontrar. Pero búscalo de todo tu corazón. Aquí entonces Jesús, judío, y los judíos y los gentiles no se llevaban. Sin embargo, este hombre que le viene a pedir ayuda a Jesús era uno de los gentiles. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y aunque sabemos que no fue, Jesús estaba dispuesto a entrar a esa casa. Así como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Sin embargo, Jesús quiso venir a nuestra casa. Jesús quiso entrar en nuestra casa, quiso entrar en nuestro corazón. Dice aquí el 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Aquí. En los versículos que leímos primero de Marcos 6, dice que Jesús se asombró de que su propio pueblo no creyera en él. Como cuando tú y yo decimos, ¿cómo puede esto ser posible? Así Jesús se asombró, dice que se asombró de su incredulidad. Pero aquí dice lo contrario, se maravilló de la fe de aquel centurión, porque era un hombre que no le conocía. Como en este tiempo, hay personas allá afuera que confían más en Dios que nosotros mismos. A veces nosotros nos andamos quejando. Me ando quejando de mi trabajo, de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Y hay personas allá afuera que confían más en Jesús que aún nosotros mismos. Y ahí entonces ocurre una cosa sobrenatural que solamente la misericordia de Dios hace, porque Él extiende sus brazos para todos. Él estaba ahí diciendo que a Él podían venir gentiles y no gentiles. A Él podían venir todos y Él a ninguno iba a rechazar, porque su misericordia es gratuita para todos. Y Él sigue teniendo misericordia de todos nosotros y aún de los que están allá afuera. Dice su palabra que si Él todavía no ha venido, dice no lo tengan por tardanza, sino que Él es paciente y Él sigue esperando a que muchos hombres y muchas mujeres se arrepientan y se conviertan y lo conozcan a Él. Dice entonces, aquí escribí una pregunta. ¿Yo estoy asombrando a Jesús con mi incredulidad o lo estoy maravillando con mi fe? Jesús puede asombrarse de que tú dudes de Él, pero también puede maravillarse si tú sigues creyendo en Él. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, creyó cuando no tenía ningún motivo para creer. No tenía ningún motivo porque dice que él era muy viejito y su esposa era estéril. Pero Dios les había dado una promesa. Entonces no había lógica y no había un motivo para que creyera. Pero dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Así hoy nosotros creemos en esperanza contra esperanza. Nosotros podemos ver estas sillitas vacías, pero nosotros seguimos creyendo lo que Dios va a hacer. Amén. Porque Él dice, ahorita vamos a ver más adelante, que con Dios lo poco puede ser mucho. Y hoy puede que seamos 8 o 10, pero cuando nosotros eso poquito lo traemos a las manos de Jesús, Jesús hace cosas poderosas, Jesús hace cosas milagrosas. Porque nosotros no éramos mucho, éramos poquito y nuestra condición éramos y seguimos siendo pecadores. Sin embargo, dice que Él ha depositado en nosotros un tesoro excelente que es Jesús, para que toda la gloria sea para Él y no para nosotros. Nosotros somos barro, somos viles. ¿Qué valor tiene el barro en este tiempo? Yo creo que es de lo más económico, si podemos llamarle así. Y dice así la palabra, que nosotros somos vasijas de barro. Pero tú, siendo de barro, dice la palabra que Dios depositó
adentro de ti un tesoro excelente. Amén. Por ahí, ¿verdad? Jesús, Dios mismo deposita en nosotros un tesoro excelente. O sea, nosotros no valemos nada como seres humanos y sin Jesús no valemos nada. Sin embargo, hay un tesoro excelente dentro de nosotros, que es Cristo Jesús. Y dice aquí la palabra, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. 11. Y os digo que vendrán, aquí dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a regresar al 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dice aquí la palabra de Dios, cuando el Señor dice que vendrán del oriente y del occidente, significa que vendrían a Él de muchas naciones. Amén. Dice el Señor que Él no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme. Amén. Dice entonces que vendrían del oriente y del occidente muchos y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Nosotros, porque hemos creído en Jesús, somos de los que estarán allí. Conoceremos a Abraham, conoceremos a Isaac y conoceremos a Jacob. Amén. Estaremos nosotros en ese banquete, porque somos hijos de Dios y porque le hemos creído. Hoy muchos dudan de su salvación y es una duda que debe quedar fuera de nuestro corazón, porque si nosotros dudamos, posiblemente no estemos con Él. Nosotros debemos caminar todos los días y en este preciso momento debemos tener la seguridad de que si ahorita morimos, vamos con Él. Amén. Mucha gente tiene miedo a que Jesús regrese en esa nube a levantar a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo? Al contrario, dice la palabra de Dios, el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Nosotros oramos y le pedimos a Él que venga pronto, porque aquí, si tú te das cuenta, cada día hay más maldad, más muertes, más crueldad. Ves las noticias y se escuchan más cosas malas que cosas buenas. Homicidios, secuestros, feminicidios. Las autoridades aprueban cosas que a Dios le desagradan y que provocan su enojo. Entonces por eso dice el Señor, el Espíritu y la Iglesia dicen ven. Y nosotros oramos todos los días para que su palabra siga corriendo por todas las calles de este país y de todo el mundo, para que muchos hombres se conviertan a Él. Y entonces el Señor pueda venir por su iglesia, porque siendo viernes, porque todavía faltan muchos. Faltan muchos y nosotros debemos ser hoy ese instrumento en las manos de Dios que le hable de Jesús a los que están cerca de nosotros. Amén. Entonces dice, nosotros debemos caminar con la seguridad de que somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por el sacrificio de Jesús. Por eso ahorita que le cantábamos, decíamos, Señor, por tu sangre te adoro cantando, porque si no fuera por la sangre de Jesús,
nadie podría ser salvo por su propia cuenta. Solamente la sangre de Jesús es la que nos ha limpiado, la que nos ha lavado y la que ha abierto las puertas del reino de los cielos para que nosotros podamos entrar. Y algo muy importante también aquí, ¿qué creyó el centurión? El centurión creyó en el poder de Jesús, pero también creyó en su palabra. Amén. Porque el centurión dijo: dicta tu palabra y será hecho. El centurión sabía que la palabra de Jesús es poderosa. Amén. Y que nosotros creamos a la palabra de Jesús, que nosotros creamos a la palabra de Jesús, va a traer como consecuencia a nuestra vida que podamos ver sus milagros. Pero qué importante es que creamos solamente la palabra de Jesús. Él en ese momento dijo: dicta tu palabra y será hecho. Amén. Y tú y yo, ¿qué tenemos hoy en nuestras manos? La palabra. Su palabra. Pero aquí entonces donde nosotros debemos estar vigilantes y ponernos muy listos y muy inteligentes. Porque hoy en día es bien fácil desviarnos. El centurión creyó la palabra. Aquí yo anotaba: nosotros debemos creer la palabra de Jesús, no cuentos, no fábulas, no enseñanzas de hombres. Hay muchas personas en las congregaciones que todavía están pensando que van a morir y van a reencarnar en un arbolito o en una flor, porque no escudriñamos la palabra. Hay muchas personas que están en las congregaciones y que están dudando si existe cielo e infierno. Y hay muchas personas así. Si el día de mañana nosotros debemos conocer la palabra, porque dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa del evangelio en que nosotros hemos creído. Entonces el día de mañana tú te puedes encontrar con una persona que tal vez es estudiosa de la palabra, que tiene mucho conocimiento, pero que no está Jesús en su corazón, que no está el Espíritu Santo ahí. Entonces nosotros debemos escudriñar la palabra y saber lo que es verdad y lo que es mentira. No quedarnos nunca con lo que predica la persona que está al frente. Hay infinidad de TikToks, en Instagram, en Facebook, y se predica cada cosa que nosotros debemos estar atentos. Y siempre dice la palabra que había un grupo de hermanos que no recuerdo dónde, pero dice que se reunían en su casa para comprobar si lo que les decían era verdad o no. Y dice, se reunían cada día para comprobar si estas cosas eran verdad o no, si estas cosas eran como se las decían. Así nosotros debemos estar atentos siempre y que sea palabra de Dios la que nosotros escudriñamos, porque el centurión creyó en la palabra de Jesús. Hay personas que por no leer la palabra, su misma casa les dice: no, pues es que tú naciste para ser pobre siempre. Y lo creen y viven en una mentira y en una maldición, porque no escudriñan la palabra de Dios. Hay el caso de un joven, y es verdad que un pastor le dijo: es que a ti tu cerebro te funciona solamente al 1 o al 10%. Y él lo creyó. Y el día de hoy vive una mentira que le está estorbando. Pero es porque no escudriñamos la palabra de Dios. Él dice en su palabra: hay hijos. ¿Y cómo un versículo te puede cambiar toda la vida? Y un versículo te puede cambiar tu visión. Hay hijos. Y yo alguna vez también me dijeron: eres burra, no vas a aprender.
Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, el Señor dice, el espíritu que vive en ti es un espíritu de poder, de conocimiento, de inteligencia. Los hijos de Dios no somos burros, somos inteligentes, no somos ignorantes, porque dice, el espíritu está en Isaías y está espíritu con E mayúscula, y dice, el espíritu que vive en ti es un espíritu de poder, de inteligencia, de conocimiento, de temor a Dios. Amén. Entonces, cuando tú vas a la palabra de Dios, muchas vendas caen de nuestros ojos. Conocemos a Jesús. Dice aquí, pero... ¿Es de los hermanos? Ah, no, ese no. Dice, vamos a ir... Ahí vamos a regresar a nuestra cita inicial. Mateo, no, ya leímos Mateo 8 del 5 al 13. Vamos a Juan 6 del 1 al 15. A ver si está ahí en TLA. Es un verso donde dice que algunos hombres se reunían en su casa para comprobar si era verdad lo que les enseñaban. Es que no me acuerdo dónde era. Dice entonces aquí Juan 6, del 1 al 15. Entonces dice la palabra, aun si un ángel se te apareciere y te dice algo distinto, no le creas. Amén. Después de eso, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Este es Juan 6. A ver, espérenme tranquilo. ¿Qué historia buscas? Juan 6 del 1 al 15. Busco la pesca milagrosa. Creo que me equivoqué. Tantito. Vamos a leer Juan 6 del 1. Juan 6, 1. Ese que te acabo de poner, creo que Sí, está en Lucas. sí está bien. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. A veces tú y yo atravesamos situaciones difíciles y no sabemos si el Señor lo está permitiendo para ver qué hay en nuestro corazón, para ver si le hemos creído. Dice también por allí, cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, dice que Él los trajo en el desierto para ver qué había en su corazón. En alguna ocasión Jesús les dice, muchos de ustedes me siguen por los milagros, muchos me siguen por el pan que les doy. Y nosotros debemos seguir a Jesús porque lo amamos, porque Él entregó su vida por nosotros, porque Él ha traído libertad a nuestra casa, a nuestra vida. Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Amén. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí es Juan 6, aquí está un muchacho
que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Felipe le dice, Jesús preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para toda esta multitud? Pero dice que los estaba probando, o sea, nada más a ver qué dicen. Así a veces el Señor, ¿verdad? A ver qué haces. Hoy te va a ir muy bien en tu tienda, linda, a ver qué haces. Hoy van a haber pocos clientes, a ver si mañana me alabas igual. A ver si pasado sigues cerrando para estar en la oración. Y hay cosas que el Señor permite para ver qué hay en nuestro corazón. Amén. Cuando todo va bien es bien fácil agradecerle, pero es difícil, porque sí lo es, adorarle cuando hay necesidad, cuando hay escasez, cuando sentimos el dolor físico en nuestro cuerpo. A veces sentimos que Dios ya nos desamparó, que Dios ya nos olvidó, pero no es así. Él siempre está pendiente y nada más te está checando, porque dice aquí la palabra, para probar lo que había en su corazón. Amén. Entonces dice que Felipe le dijo que ni 200 denarios alcanzarían para darle de comer a esa gente. Y dice que Andrés le dice, por aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero dice, ¿cómo podría esto alcanzar? Si era una multitud, ¿qué es esto para tantos? El 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Dice aquí la palabra que Jesús dio gracias y empezó a repartir. Empezó a repartir y dice la palabra que fue suficiente. A veces lo que tú y yo tenemos en nuestras manos es muy poquito. Pero si ellos tuvieron que llevar esos 5 peces, esos 5 panes y 2 peces a Jesús. Y Jesús hizo el milagro y Jesús lo multiplicó. Así cuando tú y yo, lo poco que tenemos, lo traemos a Jesús, Él también hace el milagro. Si tus talentos, por ejemplo, a ti te parecen poco, cuando tú los traes a Jesús, Él hace un milagro y hace algo poderoso con ellos. ¿Qué es lo mejor que tú sabes hacer? Cada uno de nosotros. Hay personas que cantan excelente. Hay personas que tocan un instrumento excelente. Hay personas que tal vez saben predicar. Hay personas que guisan muy rico. Entonces, eso poco que nosotros tenemos, si nosotros lo traemos a las manos de Jesús, Jesús lo convierte en algo grande. Hace algunos días leía yo la palabra. ¿Se acuerdan ustedes? Dice que Jesús iba a probar lo que había en sus corazones. Pero nosotros sabemos que la única palabra donde Él dice, pruébenme ustedes a mí, ¿en qué podemos probar al Señor? En los diezmos y ofrendas. Es la única porción de la Biblia donde dice que nosotros como hombres podemos probar a Dios en algo. Y dice el Señor, traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí. Pruébenme en esto, dice el Señor.
y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Voy a reprender al devorador y voy a hacer que tu tierra sea deseable. Amén. Es la única porción donde dice que nosotros podemos probar a Dios. ¿Y sabes algo? Allí cuando yo leía eso, porque a veces nosotros amamos ese billete que tenemos en nuestras manos. A veces nos es muy difícil despojarnos, pero nosotros amamos a Jesús. Y nosotros hemos aprendido que nosotros no le servimos al dinero, el dinero nos sirve a nosotros. ¿Amén? Y entonces aquí venía a mi mente esto, y es verdad. No es, cambia nuestra manera de verlo, de visualizarlo. No es que tú le des a Dios el 10%. Es que Dios en realidad a ti te está dando el 90%. Así es. Entonces cambia nuestra manera, porque a veces pensamos, híjole, le tengo que dar el 10% a Dios. Y no es que tú le tengas que dar el 10%, es que Él te está dando a ti el 90%. Nos cambia nuestra manera de ver las cosas. Y cuando nosotros traemos algo a Jesús, Jesús hace con ello algo poderoso. Y nosotros mismos somos esa prueba de su amor. Porque siendo nosotros no éramos de lo mucho, sino de lo poco. Y con lo poco, eso poco que somos nosotros, Jesús lo usa para llevar su nombre a otros que no lo conocen. Entonces cuando dice la palabra de Dios, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán en el reino de los cielos con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero de los hijos del reino, muchos quedarán fuera. Aquí cuando habla de los hijos del reino que quedarán fuera, se refiere a todas las personas que rechazan a Jesús. Sin Jesús nadie puede ser salvo. Hemos aprendido que el infierno está lleno de gente buena, ¿sí o no? El infierno está lleno de gente buena, ¿sí o no? El infierno está lleno de gente buena, porque hay mucha gente que es buena, pero que se niega a creer en Jesús. Y si no tienen a Jesús, no pueden ser salvos. La salvación viene solamente por creer en Jesús. Amén. Hay mucha gente que dice, busca a Dios tú, yo no lo necesito. Tú lo necesitas porque eres un borracho, eres un grosero, eres esto y aquello. Yo soy bueno, mi vida es recta. No necesito a Jesús. Y quien no tiene a Jesús en su corazón, pues no puede ser salvo. Así es. Y tú puedes ver al borracho, al adúltero y al mentiroso venir a Jesús con un corazón Así es. humillado, y Él perdona. Amén. Él nos perdona, Él nos levanta. Por eso es que Él dijo, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa. Así es. Y de eso éramos nosotros, porque no teníamos parte con Jesús. Nuestros pecados nos apartaban de Él. Y dice, y de los hijos del reino. A ver, vamos a leer otra vez esa porción en Mateo 8:11. Mateo 8:11. A veces a nosotros se nos hace fácil señalar a las personas de allá afuera, y tampoco es correcto, porque muchos de ellos también falta que vengan a Jesús. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí les anotaba esto. La condición
No. La identidad de los judíos, ellos eran los hijos del reino. Amén. Sin embargo, dice que va a haber hijos del reino que serán echados a las tinieblas. Estos hijos del reino son los judíos que rechazaron a Jesús, Así es. que no creyeron en Él. Aquellos que quedarán fuera son los que se niegan a creer en Jesús. Amén. Entonces, el que el Señor los haya llamado hijos del reino, no era una garantía para que ellos pudieran entrar en el reino de los cielos. ¿Sí se entiende? Sí. No era una garantía para que ellos pudieran entrar. Y aquí lo impresionante es que la condición de los gentiles tampoco era una barrera para que ellos pudieran entrar al reino de los cielos. Entonces el Señor, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, sean blancos, morenos, medios claros, como tú quieras, pero a todo el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Amén. Él no desprecia ningún corazón que viene y se humilla delante de su presencia. Amén. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, el Señor Jesús dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras? El Señor estaba diciendo que Dios puede darle vida a aquello que está muerto. ¿Las piedras tienen vida? No, no era que las piedras se iban a convertir en hombres, sino que el Señor estaba diciendo, Dios puede darle vida a todo lo que está muerto. Y dice la palabra de Dios que nosotros, por la fe, linaje de Abraham somos. Solamente por la fe. Decía aquí el Señor Jesús, entonces, muchos vendrán del occidente y del oriente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así como a veces se nos enseña, cuando nosotros veamos a las personas de allá afuera que tal vez hoy están haciendo lo malo y que el día de mañana los veamos sirviendo. Y es una realidad que es dura, pero muchos, por ejemplo, que sirvieron a Jesús desde niños y que hoy lo niegan, que hoy lo rechazan, porque si hay personas que habiendo servido a Jesús desde pequeñitos, hoy lo rechazan, hoy niegan su existencia. Para ellos es para quien dice el Señor que ya no hay salvación, no porque el Señor no quiera, sino porque el que rechaza a Jesús, ¿cómo puede ser salvo? Y solamente Jesús nos salva. Amén. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, vendrán del oriente y del occidente. Y yo pienso que es un motivo por el cual nosotros deberíamos alegrarnos y gozarnos, porque nosotros no teníamos parte con Dios. Imagínate que de todo Aguatepec el Señor puso sus ojos en nosotros y el Señor nos dice, a Pablo en alguna ocasión le dijo, no te vayas de ese lugar, porque en ese lugar tengo mucho pueblo, todavía no me conocen, pero van a llegar. Así, mis hermanos, donde el Señor los ha puesto, donde ellos habitan, el Señor tiene mucho pueblo también allá en San Agustín. Pero ¿quién irá? Dice el Señor, y somos nosotros. Nosotros somos ese instrumento que Dios va a usar, y vendrán del oriente y vendrán del occidente y también tendrán parte con Jesús y lo conocerán. Entonces nosotros aquí aprendemos que la misericordia de Dios en este tiempo no echa fuera a nadie. Mientras haya vida, hay la oportunidad de seguir esforzándonos por agradarle a Dios. Mientras haya vida tenemos esa oportunidad, y si hoy la misericordia de Dios no desecha a nadie, ¿quiénes somos nosotros para desechar a las personas? Amén. Hay muchos que en ese día
tú sí eres salvo y tú no eres salvo, este de seguro sí porque yo veo que hace lo bueno, este no porque hizo lo malo. Y dice el Señor que Él no mira como mira el hombre. Amén. Él mira nuestro corazón. Amén. Amén. Él está mirando nuestro corazón. Él no mira como mira el hombre. Vamos por último a Gálatas 3:14. 3:14. Gálatas 3:14. Dice así la palabra de Dios: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Espíritu habitando en nosotros. Debemos caminar a diario con la certeza: si mañana ya no amanecemos aquí, estamos con Jesús. Amén. No tenemos miedo a morir. Amén. Muchos tienen hoy miedo a morir. Dice la palabra de Dios que en el perfecto amor no hay temor, que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Dios nos ha amado y no tenemos por qué vivir con miedos ni con temores. Los miedos que nosotros tenemos entristecen, asombran, dice la palabra, asombran a Jesús. Cuando a veces tenemos miedo, y si llego a viejita y nadie mira por mí, y si llego a viejito y no hay ni quien me dé un vaso de agua, son miedos con los que nosotros contristamos a Dios. En el perfecto amor no hay temor. Y a veces muchos, ¿verdad?, no creen que Jesús tiene poder para perdonarles sus pecados. Amén. Hay mucha gente afuera que no se acerca porque dicen: yo he sido tan malo que Dios no me puede perdonar. Como si la sangre de Jesús no pudiera limpiarlos y no pudiera lavarlos. Él es más grande que nuestros pecados, su amor es más grande que nuestras equivocaciones, Él es más grande que nuestros errores, Él es más grande que nuestros pecados y Él siempre va a estar allí. A Él le preocupamos, Él mira nuestro estado, Él mira nuestra condición. Hoy aprendíamos algo muy importante, dice la palabra que muchos, dice que de los hijos del reino van a ser echados fuera, a las tinieblas, al lloro y al crujir de dientes. Y nosotros a veces encontramos personas que quieren que con datos y con números precisos les expliquemos dónde está el infierno, dónde está el lago de fuego. Pero hoy aprendíamos que la Biblia se enfoca realmente no en dónde están ubicados, sino en cómo podemos evitar llegar ahí. Amén. Y la manera en que lo evitamos es creyendo en Jesús. Amén. Creyendo en Jesús y esforzándonos a diario en ser como Él. Si en algún momento de tu vida tú dices: no sé qué hacer en esta situación, porque hay veces donde no sabemos qué hacer, y decimos: Señor, ¿qué hago? Siempre hazte esta pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y a veces nosotros excluimos, señalamos, le decimos a la gente: no tienes cabida con Dios. Es más, ¿quién sabe si eres hijo de Dios o no? ¿Cuántos de nosotros hoy pecamos? Y el Señor te dice: ni te aparezcas por allá, no te voy a escuchar. No, el Señor no es así. El amor de Dios nos perdona una y otra vez. El amor de Dios siempre insiste aún en salvarnos y en librarnos de nuestras propias trampas. Amén. A veces nosotros mismos tendemos trampas para nosotros mismos en el camino, pero el amor de Dios insiste.
El amor de Dios insiste y nos busca. Jonás quiso escapar, pero no pudo. No podemos escapar de Dios. No podemos escapar de Él. Y el día de hoy Él nos sigue buscando y no es para condenarnos, es para amarnos. Amén. A nosotros nos dicen algo ayer y no nos lo cumplen o nos quedan mal y pueden pasar 5 años y lo seguimos recordando a la persona. Tú me hiciste esto. Acuérdate que me dijiste esto. Me dijiste que ibas a llegar y no llegaste. Y a Jesús dice, si me confiesas tus pecados, yo los ato a una piedra de molino y los arrojo en la mar profunda. Amén. A veces le hemos dicho, sí Señor, te voy a servir, ahí voy a estar, y no llegamos. ¿Y el Señor Jesús nos lo reprocha? No. ¿Nos lo echa en cara? No. Él nos perdona y nos sigue amando, porque así es Él. Él nos ama, su misericordia está extendida solo para nosotros, no, para todo el mundo, para todas las naciones. Dice que Él no hace acepción de personas. Entonces, es algo por lo cual podemos alegrarnos y podemos gozarnos, podemos darle gracias porque Él es bueno, porque su amor nos alcanzó, porque no mereciéndolo, porque siendo nosotros de los gentiles, y dice enseña la palabra que los judíos no entraban a casas de gentiles, pero Jesús estuvo dispuesto. Jesús, que es santo, que es puro, que es todopoderoso, metió su mano en la suciedad donde nosotros estábamos. Por eso le damos gracias y por eso lo alabamos. Amén. Porque siendo nada, Él nos ama tanto. ¿Qué somos nosotros para que Él nos quiera a su lado? Amén. ¿Te das cuenta? Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle por tanto amor y tanta misericordia que Él nos tiene. Porque no nos desecha, porque nos sigue abrazando, nos sigue arropando. Amén. No dudes de su amor, de su misericordia y de la salvación que Él te ha dado. Vamos a dar Aprendemos siempre el amor de la misericordia de papá. Y vemos que todo aquel que dispone su corazón jamás será despreciado. Hemos estado clamando por agua de fe, por la gente de aquí cerquita. Y damos gracias a Dios porque mis hermanos desde Hidalgo vienen a esta casa y los que viven aquí, bien gracias. El Señor va a levantar su casa de oración. Oremos para que Dios nos ponga en donde donde nosotros pensamos que Dios nos dé esa salida, que Dios nos dé esa confianza y cuidado. Incluso me ha dicho, ¿verdad? En aquel tiempo nos buscaron y hoy podemos buscarlos. Podemos aclamar y recibir todo lo que nosotros hemos esperado en su tiempo, porque en su tiempo seguimos orando, no solo por agua, sino por todo el mundo. Porque de verdad, en este tiempo, por ejemplo, Israel no puede estar en un lugar así. En Ucrania, en muchos lugares no podemos estar. Quisieran estar en estas semanas y nosotros nos da el Señor el privilegio de estar y poder decir gracias, Señor, llévanos a esta tierra donde fluye la leche.
Señor, con amor. Nos limpiaste, llenos de inmundicia, llenos de pecado. Y estando lejos de tu presencia, nos acercaste con lazos de amor. Gracias por todos y cada uno de tus hijos. Guárdanos de todo mal, Señor. Saliendo de esta casa, llévalos con bien. Que duerman, descansen bien. Aparta, Señor, al lobo, al león rugiente del camino de tus hijos. Y se ha manifestado todo el tiempo que ellos son luz. Dios bendiga su entrar y su salir. Nunca falta alimento en su casa. Y en todo tiempo sus generaciones sean bendecidas. Donde quiera que se encuentren sus hijos, sus padres, sus hermanos, tú estás con ellos. Gracias por los hombres. De la misma manera, Señor, hoy venimos ante ti reconociendo que tú eres soberano, que eres todopoderoso y todo lo que tenemos te pertenece. Recibe, Señor, con un corazón lleno de alegría, de gozo, esta ofrenda, este día, nuestra primicia, Señor, de lo recibido de tu mano, te damos en tu mano. Gracias porque tú prosperas. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, nuevas fuerzas a quien le falta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Tenemos una hora de servicio, bendito es el Rey, y también les pedimos que nos ayuden a orar, donde el Señor va a poner su casa.